Sí, estoy bien ahí, ¿verdad? Buenos días, licenciada. Buenos días. Buen día. Buenos Buenos días. días. Todo bien y claro, licenciado. ¿Sí? Ah, muy bien. Es que dije saber a dónde me metí porque no me daba el ingreso bien. Pero estamos bien, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, licenciada, se escucha totalmente claro. Ok. Entonces, muy buenos días y a ver si podemos platicar, si tienen algo que comentar, lo pueden hacer antes de iniciar la clase. ¿No hay ninguna pregunta? Yo diría que no hay ninguna pregunta, ningún comentario, Lisa. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Con lo que es derecho de trabajo. Entonces, en primer lugar tenemos el derecho de trabajo que es lo pueden ustedes interpretar, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre patronos y trabajadores. Y esta relación comprende las garantías, ¿verdad? Las garantías que hay, el derecho de trabajo, garantías contra el paro, determinación de las causas del despido. Derecho de trabajo, también tenemos un reglamento de el derecho que pueden tener los trabajadores, el reglamento de las condiciones de trabajo y leyes protectoras y jornadas de trabajo. También tenemos en el derecho de trabajo, el salario y contrato individual de trabajo. Y cuando ya tenemos un derecho después del trabajo, de que ya se trabajó, a previsión social, a jubilaciones y a indemnizaciones. Y con relación al derecho colectivo de trabajo, pueden haber sindicatos, convenios y pactos colectivos y conflictos, la conciliación y el arbitraje, ¿verdad? Eso sería ya cuando hay problemas, ¿verdad? En un trabajo o algún sindicato. Eso sería lo que es los derechos que existen en el derecho de trabajo que hay. También tenemos algunas nociones generales que ha sido causa de polémicas de denominación de esta rama del derecho. Y entre diversos autores que han tratado de denominarla adecuadamente, pero que les ha sido difícil para darle el nombre correcto. Entre algunas de las denominaciones tenemos las siguientes: la legislación industrial, que es la primera denominación que se le dio y es de origen francés y nacida después de la Primera Guerra Mundial. Tenemos también luego el derecho obrero, también que se le llamó así porque se funda principalmente por ser el protector de los trabajadores, pero también incluye a varios de los sujetos del derecho de trabajo, como son el patrono o los trabajadores del campo. Y tenemos que también el derecho social, que esta sí ha tenido muchos defensores
especialmente en América del Sur y aún en Europa, donde se ha aceptado como una denominación correcta. En España también, el autor García Oviedo dice que el derecho de trabajo asalariado es un derecho social por ser trabajador de una clase social, y este derecho es uno de los que protege a esta clase social. También tiene otras denominaciones, el derecho nuevo, derecho económico, derecho de economía organizada, y las más generalizadas en América Latina y Europa, que son los derechos de trabajo y derecho laboral. En Guatemala, pues se le conoce indistintamente como derecho del trabajo o derecho laboral, que pues es lo mismo, ¿verdad? Se le conoce en Guatemala. Los autores también eh, hay autores que se preguntan de la legislación o el derecho, pero también se han dicho que la materia que nos ocupa es un conjunto de principios teóricos y de normas positivas porque regula las relaciones entre capital y trabajo, por lo que es indudable que se le trate de un derecho. Y el derecho de trabajo desde el punto de vista económico, como un factor de la producción, es una actividad consciente nacional del hombre, es racional del hombre, encaminada a incorporar utilidades de las cosas. El trabajo puede ser físico y puede ser intelectual. Y en muchos casos en la sociedad se da en forma independiente. Pues físico cuando se trabaja, ¿verdad? Solo se trabaja así en un lugar, ¿verdad? Hay que utilizar el trabajar, y intelectual, pues ya son los que trabajan en oficinas, ¿verdad? Nosotros que puede ser trabajo físico también, que eh, trabajan en algunas empresas donde hay que estar tal vez moviendo cosas y otras cosas, ¿verdad? Entonces hay varias, también que está el trabajo agrícola, ¿verdad? De sembrar y cosechar. Entonces, esas son las, ¿cómo puede ser, verdad? También dentro del derecho de trabajo podemos encontrar los principios que van a regular el derecho de trabajo. Una pregunta, Ali. ¿Sí? No, usted no trabaja con diapositivas. Fíjese que ahorita no, sí, a veces lo hacemos, pero ahorita no lo, no lo no lo he realizado así de Es esa manera. uno por ahí se orientando cómo va el curso y todo eso para, si existe alguna duda, para que intercambiamos opiniones, ¿verdad? Sí, si ustedes tienen duda, pregúntenme, no tengan pena, pueden hacerlo, están en todo su derecho. Entonces yo les voy explicando algunas cosas y ustedes me preguntan, por favor. Buenos días, licenciada, y disculpe, ¿y el material no lo puede compartir para que nosotros vayamos llevando la lectura, por lo menos de lo que usted va hablando? Sí, yo les voy a compartir, ustedes tienen que poner atención en su clase y yo les voy a compartir para cuando vayan a hacer sus exámenes. ¿Ya? Ok, licenciada, muchas gracias. Ajá. Entonces, pero si ustedes tienen dudas, entonces van preguntando, oye, o alguna sugerencia, y conforme vamos platicando. Yo siempre por eso les pregunto siempre si tienen alguna pregunta, algo que realizar en todos los temas.
Entonces, vamos a platicar de los principios del derecho de trabajo. Y entonces, el derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de entre el patrono y el trabajador, ¿verdad? Y otorgándoles una protección jurídica preferente. El derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales. Ese es como segundo principio. Son protectoras del trabajador. Irrenunciables únicamente para también son irrenunciables y llamadas a desarrollarse también en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal mediante contratación individual o colectiva de manera especial por medio de pactos colectivos y condiciones de trabajo. Y los derechos que confiere el Código de Trabajo es una ley de trabajo. Tiene una máxima relación de capital y trabajo. Y el derecho de trabajo, que es un derecho realista y objetivo. Porque lo primero que estudia el individuo en su realidad social, considera que para resolver un caso determinado a base de un bien, también está la equidad, que es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes. Y también como segundo punto, porque su tendencia es la de resolver diversos problemas, la aplicación, ¿verdad? Y el derecho de trabajo, otro de los principios, que es una rama del derecho público. ¿Por qué es una rama del derecho público? Porque al ocurrir su aplicación, o sea, el trabajo, el interés privado debe exceder ante el interés social o colectivo. Y como otro principio es que el derecho de trabajo es un derecho hondamente democrático. También porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores y también constituye la mayoría de la población. Entonces, estos serían los principios, ¿verdad? Del derecho de trabajo. Uno de los principios. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Lick, disculpe, ¿todo esto tendría algún fundamento legal? Más que todo está en el Código de Trabajo. Lo podemos encontrar también en los considerandos del derecho de trabajo. Muy bien, gracias. Bueno. Bueno, dentro de el derecho de trabajo hay muchas razones históricas, hay políticas y sociales de su promulgación. Porque está en la esclavitud, ¿verdad? Primero, una de la historia, ¿verdad? Tenemos la esclavitud, que la sujeción de los esclavos al dueño, ¿verdad? Era tal. Y no tenían ningún derecho ni una posición de preferencia en todo el trabajo que desempeñaban. Pero a partir de la época medieval, en la que la sociedad era más o menos
se encontraba organizada ya en la época medieval y existían las clases agrícolas y se consideraba a los señores feudales, que eran los patronos, ¿verdad? Y los siervos eran los trabajadores. Y en esta situación agrícola también se crearon algunas agrupaciones o cooperaciones las que pertenecían a trabajadores también de artesanías, y esa corporación tenía alguna subordinación de trabajo. Por ejemplo, los aprendices, y entonces a fin tenían enseñanzas y aspiraban a escalar en los peldaños necesarios para llegar a constituirse, y la oportunidad llegaba algún día, ¿verdad? Entonces, habían maestros y también teníamos luego vino el nacimiento del derecho de trabajo. También se encuentra en la Revolución Francesa. Y se creó una legislación que defendía la propiedad privada y también la producción, ¿verdad? Que como consecuencia de la industria que se iba acelerando, ¿verdad? Se conllevaba también la explotación del hombre, o sea, de los trabajadores, ¿verdad? En algunas industrias, y habían jornadas excesivas de trabajo y salarios bien bajos, ¿verdad? Y entonces no habían medidas de seguridad de higiene, no existían. Y tampoco existían toda clase de ventajas en el trabajo, ¿verdad? Solo era trabajo, pero no habían plasmados derechos para los trabajadores. Entonces había una gran explotación en esa época. Y luego vino la época precolombina, que existen normas que regulan las relaciones de trabajo. Y fue en la colonia cuando los conquistadores sometieron a los indígenas a una esclavitud de tipo romano y griego. Y tuvo consecuencias que también algunos frailes que dirigían la corona, y también otras leyes, ¿verdad? Que fueron naciendo en las reales cédulas. Y esta situación continúa así en la época de la independencia y hasta la Revolución Liberal. Y en algunas de la protección laboral, pero estaban constituidas no independientemente, sino se regían todas al haber algún problema, ¿verdad? Se regían por el Código Civil. Y continuó la situación hasta anteriormente al Código Civil, y las normas de derecho de trabajo creadas nunca fueron altamente protectoras del trabajador. Y fue con la Revolución de Octubre de 1944 cuando nació el derecho de trabajo. Fue cuando ya hubieron derechos y nació la Constitución Política de la República de Guatemala en el año 1945, con la revolución de octubre, de que estaba el gobierno de Jorge Ubico Castañeda de León, y luego ya fue la revolución y nació lo que es
el Código de Trabajo, la Constitución Política de la República de Guatemala, y para que ya había mejor protección. También en esa época nació lo que, ya al crear el Código de Trabajo y la Constitución, nació lo que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX, y hubieron más derechos también para todos, ¿verdad? Y con la elaboración del primer Código de Trabajo, y este Código de Trabajo fue creado el 1 de mayo de 1947, que corresponde al Congreso su emisión del decreto 330. Don Lick, Sí, buenos días. pero todo esto que está ahorita regulado se dio a raíz de la Organización Internacional de Trabajo, de la OIT. Sí, ¿cuál? ¿Cuál dice usted? ¿Aló? Sí, ¿cuál dice usted? Sí, es que todo lo que estaba usted explicando ahorita se dio a raíz de la Organización Internacional del Trabajo, por todos los vejámenes que se dieron en la historia. Ah, sí, en la historia, pero este código nació en 1944, pero esta nació después, porque con el código, con la revolución de 1944, porque hubo mucha esclavitud, ¿verdad? Y no habían derechos, solo obligaciones. Entonces fue que ya con la revolución y todo, y los gobiernos que hubieron en esa época, ya nació el Código de Trabajo. Y entonces ya estuvo también la Organización Internacional del Trabajo para mejorar la situación, ¿verdad?, de los trabajadores. Que también lo vamos a ver en otro tema. ¿Alguna pregunta que tengan? Una consultita. ¿Sí? No sé si no puse atención en la clase anterior, pero los programas, ¿esos los podemos bajar de la plataforma o usted los proporciona? Fíjese que yo tengo ya mi programa. ¿Ese lo puede compartir, licenciada? Sí, yo le voy a compartir el material. Porque, bueno, muy amable. porque usted, su obligación es recibir su clase, ¿verdad? Sí, no, yo para complementar y participar en clase, ¿verdad? Sí, ustedes tienen que la vez pasada me preguntaron de algunos libros, y si hay algunos libros, más que todo yo les recomiendo del Andelino Franco, que pueden tener Perdón, derecho al escuché, trabajo. doctor Franco. Doctor Sí. Franco. Pues no sé qué, Gracias. pero era el Andelino Franco. No sé si llegó a ser doctor, pero a ver. Muy amable. Bueno. Gracias, licenciada. Bueno, yo ahorita estamos en la clase, y la asistencia, por favor, la auxiliar media hora antes de terminar la clase. No sé si está por ahí. Sí, buenos días, licenciada, perfecto. Buenos días. Necesito que me comparta su número de teléfono, porque si tenemos que platicar algunas cuestiones. Ah, ok, se lo coloco aquí en el chat. Usted tiene mi número, entonces usted me puede escribir por cualquier cosa. Bueno, ahorita voy a verificar. Y si no lo tiene, entonces ya yo se los doy acá. Yo creo que el primer día se los di. O no les di mi número de teléfono para cualquier duda que puedan tener, cualquier cosa, ¿verdad? De lo que se trate. ¿No lo ha compartido, licenciada? ¿No? ¿No? Sí, licenciada, compartió. Entonces se los voy a dar. Ya tienen mi nombre, ¿verdad? Josefina Cojón Reyes. Sí, licenciada. Y mi teléfono es el 52 69
0681. Gracias, licenciada, muy amable. Bueno. Pues yo en la clase ahorita les estoy haciendo como un recordatorio porque ustedes ya ganaron derecho laboral, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, licenciada. entonces lo que ustedes ahorita tienen, ustedes ya lo ganaron. Entonces yo, como estamos iniciando, le estoy dando como un recordatorio de todo esto para que ustedes lo tengan presente, ¿verdad? Porque todo esto les va a servir en su examen privado. No sé cómo están, ¿verdad? Entonces, pero ya luego ya vamos a entrar de lleno con otros temas, ¿verdad? Y, entonces ustedes lo que van a tener son dudas y ustedes me los pueden preguntar. ¿De acuerdo? Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno. Entonces tenemos también lo que son principios que animan al derecho de trabajo. Y tenemos los principios que es tutelar de los trabajadores. Son de irrenunciabilidad, imperatividad, de realismo y objetividad, democrático, es sencillez y antiformalismo. Porque si ustedes llevan un caso laboral, no necesita tanto formalismo, ¿verdad? En el derecho de trabajo. No es como el derecho civil que si le falta alguna cuestión, un requisito en una demanda o se les va uno de las generales o cualquier cosita que se le vaya, de una vez le rechazan su demanda. Pero en derecho laboral, ustedes pueden hacer su demanda, incluso ustedes mismos sin auxilio de abogado, ¿verdad? Pueden presentar su demanda, la pueden presentar solo así. Y también, si les falta un requisito, entonces solo le ponen un previo que tiene que subsanarlo. Y entonces ya cumplen ustedes, le dan un plazo de unos 2 o 3 días y ya presentan en ese memorial, cumpliendo el previo, el requisito que les faltó. Por ejemplo, para hacer una demanda tiene que poner como ejemplo, les pongo 5 requisitos que son fundamentales. Es un nombre, ¿verdad? ¿Va? Estado civil, nacionalidad, estado civil, nacionalidad, profesión y oficio y el domicilio o vecindad. Entonces, domicilio y vecindad. Para laboral dice también vecindad, ¿verdad? Para lo que es civil solo dice domicilio y otras ramas, ¿verdad? Pero si a ustedes en laborales, como les digo, les falta un requisito de esos, si en lo civil ustedes presentan una demanda y les falta uno de esos, aunque no sean de otros requisitos que pueden ir en su demanda, se lo rechazan, dice, se rechaza por esto, y va. Pero en laboral no, solo, como les digo, solo ponen un previo, nunca le rechazan sus demandas. Entonces, y por eso se dice que es de sencillez y antiformalista el derecho de trabajo. Y es conciliatorio porque al momento de presentar la demanda, si ustedes van a demandar al patrono, ¿verdad? Porque no le pagaron algunas prestaciones o algún derecho que ustedes quieran reclamar, el juez va a resolver, le van a presentar la demanda, va a ver si
si llena todos los requisitos y, o si va a ver que todo esté bien, entonces van a señalar una audiencia de conciliación. Y ahí lo primerito que se hace en la audiencia es llama el juez a conciliación a las partes para que platiquen, ¿verdad? Entonces, así es como por eso tiene todos esos principios. También dice que es la equidad, ¿verdad? Porque no importa si el patrón tiene más dinero que el trabajador, de todas maneras, se tienen que ser igual dentro de un proceso, ¿verdad? Porque ambos tienen derechos y tienen obligaciones y tienen derecho a reclamar y entonces no importa, ¿verdad? Y la estabilidad, que puede ser una estabilidad laboral, ¿verdad? Que debe de haber en las empresas e instituciones. Entonces, tenemos esos principios, ¿verdad? También algunos principios que los podemos encontrar en los considerandos del Código de Trabajo, que ahí se pueden encontrar, ¿verdad? Pues, porque es tutelar también, ¿verdad? De los trabajadores, que creo que la vez pasada lo platicaba. Y así es como se va regulando lo que es el derecho de trabajo. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Disculpe mi ignorancia. Cuando uno va a ir a poner una demanda, ¿eso se hace directamente en el juzgado o es ante el Ministerio de Trabajo? Depende de qué clase va a ser. Si usted solo va a ir a poner, como dice las personas dicen una denuncia, van que usted lo despiden en algún trabajo, ¿verdad? O por algún derecho que tenga que reclamar, usted puede ir a Inspección General de Trabajo. Si todavía no quiere iniciar su demanda. Entonces, en Inspección General de Trabajo le van a recibir una denuncia. Ahí no van las demandas, ahí va a ser un aviso o se puede llamar un aviso o una denuncia que van a presentar ahí. Ahora, entonces, en Inspección General de Trabajo llaman los inspectores de ahí a conciliación, dependiendo a quién le toque, ¿verdad? Porque la reparten igual que los juzgados. Llaman al patrono para una conciliación ahí. Si ahí no se llega a ningún acuerdo, entonces ya se ha agotada la vía administrativa y ya le dan un acta de adjudicación. Entonces, con eso usted ya inicia su demanda. Tiene 30 días para iniciar su demanda laboral ante el juez de trabajo, ¿verdad? Entonces, esa demanda ya se presenta en el juzgado de trabajo. En esos juzgados, ¿verdad? Dependiendo en qué lugar viva usted o en dónde trabajaba, ¿verdad? Dónde está ubicada la empresa o institución donde usted trabaja. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Disculpe, no levante la mano. Fíjese, con respecto al tema que usted está explicando, yo hace un tiempo tuve, pues, una situación como esa. Ajá. Me presenté precisamente a la Inspección General de Trabajo y uno de los requisitos que uno tiene que presentar es el nombre y la dirección exacta de la empresa para que los notificadores, pues, se hagan presente la notificación del Ministerio de Trabajo para la citación Sí. de las partes. Ajá. Al primer proceso, ahora que es la conciliación. Solo quería comentarle que lo que me comentaron ahí fue de que debería haber ahí, ellos ven hasta cierto monto. Creo que me dijeron a 30,000 quetzales. Luego ellos de cajón ya no lo ven. Yo creo que entonces ya tienen que empezar el proceso por la vía judicial. Eso es lo que quería comentar nada más, licenciada, que ahí ellos ven hasta cierto monto. Esa vez me comentaron que eran 30,000 quetzales nada más. Pues nada más como aportación para que los compañeros, pues, yo tuve la experiencia, Pues, ¿no? Y la quiero compartir. Solamente ya. les gracias.
Pues fíjese que, gracias por su intervención, pero fíjese que yo he ido a audiencias ahí y represento, soy mandataria de una empresa y ahí demanda por un montón de dinero y siempre nos han llamado a conciliación. Pues no sé si ahorita ya no lo quieren hacer, pero sí, no sé, pero sí, yo misma he ido a esas audiencias, ¿verdad? Y son bastante dinero que reclaman los trabajadores, ¿verdad? Pero no sé, entonces siempre han llamado a los inspectores a conciliación y por eso yo, además de darles su clase, les comparto mis experiencias para que ustedes sepan, ¿verdad? Cómo es la forma de trabajar. Y sí, a los requisitos que ellos necesitan, uno conforme llega el trabajador a poner su denuncia, así es como le van preguntando, ¿verdad? Todo lo que se necesita. Obviamente, tienen que tener donde la ubicación de la empresa, el nombre exacto y todo, porque incluso ellos lo buscan ahora que ya hay sistema, ¿verdad? Porque antes no lo existía. Ahora ya todo lo tienen regulado en su computadora y ya buscan ellos con el nombre, incluso ustedes pueden llevar las direcciones, pero también ellos lo tienen ya ubicado, ¿verdad? Pero sí, yo les digo que he ido a varias audiencias a Inspección General de Trabajo y sí no había sabido yo que ahora últimamente estén hablando de cantidades, ¿verdad? Porque más que todo eso de ver un monto, se ha visto en el bufete popular, ¿verdad? Porque como son estudiantes los que representan, ahí no, cuando es mucha la cantidad, no la aceptan. Porque incluso acabo de tener una audiencia ahí y la señora estaba reclamando como 75,000 quetzales. Y no, tal vez depende del inspector que le tocó al compañero, ¿verdad? Pero que tal vez no quieren trabajar, ¿verdad? Pero como hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Licenciada, disculpe, usted tocó algo muy importante. Sí. Por ejemplo, por lo regular se ve los derechos del empleado, ¿verdad? Y usted está trabajando para una empresa defendiendo los derechos de esa empresa, ¿no? Sí. O sea que es interesante ver esos dos puntos de vista, que supongo que más adelante los va a tocar, ¿verdad? Sí, porque fíjese que uno como profesional, pues a uno en la universidad le inculcan que del tutelar, ¿verdad? Que solo el trabajador más que todo tiene sus derechos, pero también hay derechos de patronos. Entonces ya uno como profesional en la calle hay que trabajar de todo, ¿verdad? No solo a favor del trabajador, sino también del patrono. Pero también como zancalistas que somos, entonces uno ve que el trabajador también no sea perjudicado, ¿verdad? Tratar la manera de la empresa intervenir y tratar de llegar a un acuerdo para que el trabajador también salga contento y se vaya a que se le paguen sus prestaciones, ¿verdad? A la larga ser justos, dice usted, ¿verdad? ¿Qué manda? A la larga ser justos. Ajá, y actuar con ética. Es de lo que hay que hacer, trabajar siempre y ver cómo no, porque yo le digo que en la calle se ve y algunos abogados quieren siempre proteger a la empresa y cada vez ponen recursos y van a interponer recursos y recursos a la empresa. Entonces, al juzgado, ¿verdad? Y cada resolución se van alargando los casos, ¿verdad? El tiempo, para que muchas veces lo hacen para que el trabajador se desespere y ya no continúe con su caso, pero tampoco es justo. Entonces, más que todo cuando yo intervengo en la empresa o a veces lo que hacemos es negociar lo que es la indemnización. Negociar, dice usted, pagar lo justo o... Ajá, o sea, pagar lo justo, pero negociar, por ejemplo, como voy de la empresa, le dicen, mire, licenciada, y trata de que no se le pague toda la indemnización, ofrezcámosle un 50%, ya, pero lo vamos a pagar de una vez en la primera audiencia. Entonces, a veces la gente acepta que sí,
vamos a pagar el 40%, y como es de negociar, ¿verdad? Después, mira, y el 50%, ¿por qué no acepta tanto? Por ciento es tanto, ¿va? Entonces, y pagarle tal vez hasta un 75 para que la empresa siempre que uno representa también estén bien, ¿verdad? Entonces, pero no tratar de ir a retardar los procesos, ¿verdad? ¿Usted está en situación de dependencia o como abogado independiente, licenciada? Yo soy abogada independiente, yo soy nomás mandataria y solo acudo a las audiencias. Perfecto, gracias. Bueno, Licenciada, sí, regresando al tema del plazo que usted decía de los 30 días, eso sí, no sé cuál es el fundamento legal. pues está en el Código de Trabajo, pues ahorita no tengo presente, pero sí es en el Código de Trabajo donde tiene Ajá. que ver el plazo. Bueno, muchas gracias, licenciada. Vaya, ¿alguien más quiere intervenir? Entonces vamos a ir explicando lo que es cada uno, algunos de los principios, ¿verdad? De los que no les comenté, donde dice que el derecho de trabajo es tutelar de los trabajadores porque trata de compensar la desigualdad entre patronos, la desigualdad económica, ¿verdad? Entre patrono y otorgándole una protección jurídica preferente, ¿verdad? A los trabajadores. Y también tenemos en la vida social, ¿verdad? La libertad de contratación del trabajo. Y también dio lugar a la diferencia económica entre clase capitalista y clase trabajadora. Y desde luego a favor del capitalismo, ¿verdad? Y por ese motivo es un régimen democrático. También es lógico que la desigualdad se compense con un trato jurídico protector y preferente para la clase más débil. Pues el principio tutelar para los trabajadores fue incorporado al derecho laboral por las doctrinas dadas en diferentes países, tales como Alemania, Italia, en las legislaciones anglosajona y latinoamericanas. El carácter proteccionista del derecho de trabajo es indispensable porque en la concepción individualista de desigualdad de las partes, en el contrato de trabajo no puede ser sino únicamente de apariencia. Y como en algunas legislaciones se hacen diferencias de trabajadores entre obreros y empleados, por ejemplo. Nosotros también también se puede estimar que el principio de tutelaridad de los trabajadores está incorporado en el Código de Trabajo de Guatemala y no admite diferencias en cuanto al trabajador a quien tutela, ¿verdad? Porque nuestro código tomó como trabajador tanto al de industria como al del campo, al del comercio y al intelectual. Tenemos como naturaleza el derecho de trabajo, que existen, en la naturaleza existen dos posiciones para establecer derecho público y privado. El derecho de trabajo es público o privado según la naturaleza de la relación
Y en las relaciones sociales distingue dos tipos de relación. El de subordinación, que son los particulares respecto al Estado, que son los particulares, ¿verdad? Y de igualdad entre particulares. Está en la subordinación, predomina el Estado y el derecho, y es derecho público. En la igualdad se da entre particulares y es derecho privado. En el derecho de trabajo se estableció la plataforma legal del Estado y por tanto es derecho público. Tenemos las que son las concepciones privatistas y publicistas del derecho de trabajo. En la concepción privatista, el derecho de trabajo pertenece al derecho privado. El derecho de trabajo es una rama del derecho privado y es un tema que estuvo de moda en el siglo pasado, cuando el derecho de trabajo y el contrato de trabajo formaban parte del derecho civil. Y en la doctrina, que es de naturaleza de los sujetos, indica que es de derecho privado cuando los sujetos que intervienen son exclusivamente particulares. Y tenemos la concepción publicista, que también nos dice que el derecho de trabajo es una rama del derecho público. Y está y en nuestro código de trabajo, en la literal ley del considerando cuarto, nuestro medio es el legislador decide que es una rama de derecho público. Entonces, en la sección E, en la literal E, dice que el derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. El derecho de trabajo tiene garantías mínimas irrenunciables. Lo que le da el carácter de derecho público. Y otra posición, la doctrina de la naturaleza de los sujetos sostiene que el derecho público, si los sujetos que intervienen son de carácter público. Tenemos la tesis dualista y el derecho social. En la tesis dualista afirma que el derecho de trabajo, en el derecho de trabajo existen normas de derecho público y normas de derecho privado. Es público porque la imperatividad de sus normas y por la tutela de los trabajadores. Y es privado por su régimen contractual. Bueno, tenemos la tesis del derecho social y se da porque son de carácter de derecho público. No son ni derecho público ni no son derecho privado, sino de derecho social. Por eso es una tesis de derecho social, porque la construcción del derecho de trabajo está cimentada en la necesidad de establecer un instrumento de protección para la clase mayoritaria.
y es de carácter autónomo también, porque también el hecho de que tiene una serie de principios propios abundantes en doctrina jurídica es que es bastante homogéneo y es una materia suficiente también extensa. Pues al tratar, pues podemos decir que al tratar el tema de la naturaleza jurídica del derecho de trabajo, ya no debemos preguntarnos si es un derecho público o privado, sino recordar que es un derecho con su propia fisonomía, o sea, es autónomo el derecho de trabajo, porque tiene el derecho de trabajo, tiene características particulares, tiene sus principios y por esa razón es autónomo. Y en su evolución última ha llegado a ser un derecho económico dotado de sustantividad propia. Ya no depende del derecho civil, ¿verdad? Sino que tiene su aplicación en el Código de Trabajo. Aunque al presentar una demanda, por ejemplo, hay si presentamos, si me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciada, se escucha. Sí, licenciada. Muy bien, es que pensé que se no estaba el audio bien. Miraba ahí una rayita. Bueno, sigamos. Entonces, como les digo, al presentar una demanda, hay algunos requisitos que no aparecen en el Código de Trabajo. Entonces, supletoriamente nos tenemos que auxiliar del Código Procesal Civil y Mercantil, pero ya no depende directamente como era antes, ¿verdad? En el Código Civil, ¿verdad? Porque no tenía su propio código, el derecho de trabajo. Entonces, solo es en algunas partes donde hay que el auxilio se puede usar supletoriamente nomás el Código de Trabajo, el Código de Procesal Civil y Mercantil. Y de ahí, a lo contrario, tiene su propio código. Entonces, lo considera como una institución y tiene sus valores y también instituciones propias. Entonces, por su espíritu es gran parte tutelar en el lado social económico y también por su método sigue el de las ciencias sociales. Ve las cosas de intereses que protege desde el ángulo de lo social por su sector personal. No considera como el derecho civil la masa de los individuos, sino la zona más amplia de los seres económicamente débiles. Por naturaleza, sus normas es de gran porción de reglamentación también estatal, imperio de voluntad del Estado de los efectos de la realización de su obra ordenada. Entonces, estos son los principios también del derecho de trabajo, ¿verdad? Los que podemos hablar y de las nociones, también de su naturaleza y las concepciones, ¿verdad? Que podemos tener. También hay fuentes del derecho de trabajo y entonces las fuentes del derecho de trabajo
son donde se originan, ¿verdad? O nacen las normas que constituyen su razón de ser. Entre las fuentes tradicionales tenemos las fuentes reales, que también son llamadas sustanciales, y son los distintos elementos o datos sociológicos, económicos, históricos, culturales e ideales, y pueden entregar las actividades humanas. El derecho laboral podrá también considerarse como fuente real. En términos generales, la protección del trabajador. También tenemos las fuentes formales, que es un conjunto de pautas. Está compuesto por valoraciones, por principios morales, doctrina, etc. Y determinan la voluntad del legislador, constituyendo a dar contenido a la norma jurídica. Tenemos las fuentes generales, que son aquellas que se aplican a todas las relaciones obrero-patronales, conteniendo normas de carácter general. Están las fuentes especiales, que son las que contienen reglas que solo tienen validez para una o varias empresas. Están las fuentes específicas, que tenemos, que es la ley. Primero la ley, ¿verdad? Y contiene un mínimo de los derechos del trabajador. Es decir, que la ley no priva sobre las demás fuentes del derecho que nos ocupa. Las garantías de trabajo constituyen un mínimo, y esta proposición demuestra cuál es la posición de la ley en el derecho de trabajo y cuál es su jerarquía. La ley constituye un mínimo, es el punto de partida que no puede disminuirse, pero no representa el derecho que necesariamente ha de regir las relaciones. Como las relaciones obrero-patronales. También existe un principio doctrinario que es la presencia de varias normas y que provengan de varias fuentes formales, y debe aplicarse siempre la que más favorezca al trabajador. Tenemos los principios generales del derecho de trabajo. Podemos leer el artículo 15 del Código de Trabajo. Entonces, el artículo 15 del Código de Trabajo dice que los casos no previstos por el Código, ¿ves?, y por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al derecho de trabajo, se deben resolver en primer término, en primer lugar, de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios. Y también, por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Entonces, la equidad, por eso lo establece aquí, que la equidad aparece en el artículo 15 del Código de Trabajo, y en el segundo lugar, en la jerarquización de las fuentes formales. La equidad pues sirve para
para corregir la justicia. Pero corregir no significa modificar el criterio, sino adaptarlo, lo justo y lo equitativo, que no son términos opuestos, pues lo equitativo es la aplicación en vista de las circunstancias especiales y la equidad es un procedimiento y un resultado, pues desempeña un papel importante en el derecho de trabajo. Es en su propio campo de acción, el juez debe procurar porque sus fallos sean equitativos, lo que significa que la equidad es un procedimiento en la interpretación del derecho, pero sirve también para llenar las lagunas de otras fuentes formales al adoptar justificación a las circunstancias del caso particular. La equidad también es un remedio del juzgador que lo aplica, o sea, para el juez, ¿verdad? Porque lo aplica para subsanar los defectos derivados de la generalidad y también la abstracción de la ley. Entonces, en este caso, en este principio, el juez tiene también resolver con equidad. No puede favorecer a una de las partes, sino a ambas, ¿verdad? Que todas queden queden bien, ¿verdad? Entonces, debe haber equidad a resolver. Tenemos los principios y leyes de derecho común y se señalan como fuente supletoria del derecho de trabajo, pero debe agregarse que únicamente tiene una función en aquellos casos en los que contraríe lo dispuesto en la propia ley. No debe exigirse que la contratación sea expresa. Entonces, con esto basta, que los principios generales del derecho de trabajo, ya que en aquellos casos es que exista contradicción y expresa la tácita el derecho común que es inoperante, ¿verdad? Entonces, hay algunas, como les decía, algunos en los principios y algunas leyes de derecho común que deben usarse supletoriamente también en el Código de Trabajo, aunque también en el Código de Trabajo al presentar, ¿verdad? Y a resolver el juez y al llevar un caso ya propiamente dicho real, hay que auxiliarse con el Código Procesal Civil y Mercantil, la Constitución Política de la República y la Ley del Organismo Judicial, que son las leyes fundamentales que van en el derecho de trabajo. Y como la jerarquía de las fuentes del derecho laboral, ¿verdad? Que el derecho, en derecho laboral, la jerarquía es el orden de importancia que deben guardar también normas, su relación las unas con las otras. Tenemos la escala jerárquica que forma una pirámide, siendo que están en la parte más elevada, de que tienen mayor jerarquía e importancia cuando se trata de su aplicación. La escala jerárquica se presenta así en la legislación laboral guatemalteca. La Constitución Política de la República, también tenemos como también una escala o jerarquía en todas las leyes, ¿verdad? Las leyes, tenemos las leyes ordinarias, que es el Código de Trabajo, y demás leyes de trabajo y previsión social.
las leyes especiales, que son todas aquellas que tienen que ver con empresas, en particular sindicatos, convenios colectivos, pactos colectivos de condiciones de trabajo y reglamentos interiores de trabajo también. Entonces, como les digo, hay que, en cualquier situación laboral, hay que aplicar todas estas leyes, ¿verdad? Del Código de Trabajo, la Constitución Política de la República, también la ley del organismo judicial, y si hay reglamentos, ¿verdad? También, pero son reglamentos pues, dependiendo del trabajo, ¿verdad? Donde, qué institución estén o qué empresa, ¿verdad? Porque al haber varios trabajadores, sí pueden iniciar un sindicato y pueden hacer también iniciar un sindicato y pueden crear un reglamento para poder llevar mejor su trabajo, ¿verdad? Y por las condiciones de trabajo que necesitan, ¿verdad? Hay muchos beneficios que pueden hacer de esos reglamentos de trabajo. Entonces pueden hacer muchos beneficios y obligaciones y derechos, más que todo derechos a favor de los trabajadores. Entonces todos estos, dependiendo en qué institución, en qué empresa trabajen, tienen reglamentos, también se pueden aplicar, porque de acuerdo al reglamento las empresas o instituciones tienen conocimiento lo que puede suceder, ¿verdad? Lo que pueden aplicar y qué no se debe hacer, ¿verdad? Porque ya al hacer un reglamento, eso va en coordinación con las personas, ¿verdad? De mayor jerarquía, los que van a participar en, en la situación del reglamento y qué puntos van a tratar. Entonces va aplicado. Entonces, todo eso, al hacer una demanda, por ejemplo, hay que aplicar todos esas leyes y también lo del reglamento, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa si está emplazada, ¿verdad? Porque por alguna razón no pueden despedir a otra persona, tiene que tener una autorización de juez. No pueden despedir a las personas, solo así tiene que haber una autorización. Entonces, si está emplazada también, si despiden, pues entonces pueden solicitar la reinstalación, ¿verdad? El trabajador puede pedir su reinstalación porque está emplazada la empresa, ¿verdad? O la institución. Entonces, por eso se aplican pues, y entonces al hacer una demanda se va a mencionar lo que dice también el reglamento y el código de trabajo, y para que vaya bien fundamentado. Pues el derecho laboral, aun cuando es importante tomar en cuenta la jerarquía de las normas por la naturaleza de esta rama del derecho, es eminentemente dinámico, además de que las normas constitucionales, las leyes ordinarias y reglamentos solamente contemplan un mínimo de garantías en favor del trabajador y pueden ser mejoradas por la contratación individual o colectiva al decir a un caso concreto, al estar en un caso concreto se tomará en cuenta el principio que establece que en presencia de varias normas aplicables se debe aplicar la que resulte más favorable para el trabajador, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta que hacer.
alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer, por favor me la dicen. ¿Sí me escucha? Sí, escuchamos, licenciada. Pues yo digo que por el Sí, momento no hay licenciada. ninguna pregunta. ¿No hay preguntas? Muy Solo bien. estamos llenando asistencia. Ay, Dios. Bueno, entonces tienen su asistencia y ustedes no pueden poner atención ahorita. Al menos yo no. Bueno, está bien. Déjele ahí le voy a dar 5 minutos. Licenciada, buenos días. Disculpe, yo entré unos minutos tarde. ¿Cuál es el tema que vamos a colocar en la asistencia? La historia. No. ¿Qué manda? ¿Qué, Sí, qué me preguntó? mi pregunta es, ¿qué tema colocamos en la asistencia? Porque ahí pide que el tema visto en clase. Ah, tenemos historia, tenemos los principios, ¿verdad? Entonces ponemos principios o la Lo que historia se- o las dos. Como quiera usted. Gracias. Porque es el derecho de trabajo y sus principios. Derecho de trabajo y sus principios, ¿verdad? Gracias. Bueno, e historia también. Ya no pide sección, ¿verdad, compañeros? Compañeros. Pues hasta Ya ahí no ¿No aparecía la apareció? sección. Ya no. Vaya, gracias. Pero el encabezado dice laboral A, entonces no hay problema. Gracias, Rosita. Gracias.
Bueno, ya tomaron asistencia, ya pusieron su asistencia. Ya, licenciada. Ah, muy bien. Entonces vamos a platicar de los sujetos del derecho individual del trabajo. Y en los sujetos son el trabajador, según el Código de Trabajo, ¿verdad? Y el trabajador lo podemos encontrar en el artículo 3 del Código de Trabajo. El derecho, el trabajador es toda persona individual que presta sus servicios a un patrono. Presta sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o una relación de trabajo. Entonces el trabajador dice, es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo. Y se resalta que es una persona individual, no se acepta que el trabajador sea una persona jurídica, ¿verdad? En nuestro código de trabajo no se hace la distinción entre empleados y trabajador. Cuando se habla de uno u otro, se hace referencia a todo el que presta sus servicios, pero hace la siguiente distinción por un tratamiento especial, que tenemos empleados no sujetos a jornada de trabajo y trabajadores a quienes no les es lícito permanecer a un sindicato y empleados de confianza. Entonces tenemos a los empleados no sujetos a jornada de trabajo, como lo podemos encontrar también en el artículo 124 del Código de Trabajo. Entonces tenemos los empleados no sujetos a jornada de trabajo y dice, no están sujetos a las limitaciones de jornada de trabajo los representantes del patrono. Los representantes del patrono, los que laboren sin fiscalización superior inmediata, los que ocupen puestos de vigilancia o que requieran su sola presencia, y los que cumplan su cometido fuera del local donde esté establecida la empresa, como agentes comisionistas que tengan carácter de trabajadores, y los demás trabajadores que desempeñen labores porque por su indudable naturaleza no están sometidos a jornadas de trabajo. Sin embargo, todas estas personas no pueden ser obligadas a trabajar más de 12 horas, salvo los casos de excepción muy calificados que se determinen en el respectivo reglamento correspondiente en este supuesto. El pago de las horas extraordinarias que se elaboren con exceso al límite de 12 horas diarias. El organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar los reglamentos que sean necesarios para precisar los alcances de este artículo. Entonces tenemos a los empleados, ¿verdad? Que son empleados, que no están el trabajador, ¿verdad? Y los sujetos que es el trabajador del patrono. Y entre los trabajadores tenemos los empleados, los sujetos a jornadas de trabajo. Y están, como les digo, en el artículo 124, y tenemos los representantes del patrono como los representantes legales o los representantes mandatarios, ¿verdad? Entonces no hay un horario específico en una empresa de trabajo. También los que laboren sin fiscalización superior inmediata, que son también no están sujetos a estar dentro
del trabajo, los horarios, los que ocupen puestos de vigilancia o que requieran su sola presencia, por ejemplo, los agentes de policía, ¿verdad? Que están en las empresas, ser policías privados, que solo están ahí, ocupan su presencia y pueden estar hasta 12 horas, ¿verdad? Trabajando. Y también los que fueran, lo tenemos, por ejemplo, los que cumplan su trabajo, ¿verdad? Cometido fuera del local, donde esté establecida la empresa, como agentes comisionistas. Podemos tener a los que son los vendedores ambulantes, que ellos pueden hacer su propia jornada. Pueden ser que trabajen más del tiempo, pero ellos ganan por comisión, por eso se dice agentes comisionistas. Entonces pueden tener un sueldo base, pero también deben de vender el producto, ¿verdad? Estos son agentes vendedores que andan en camiones y entonces ellos ganan por comisión y por lo tanto no están limitados al tiempo, a permanecer en la empresa y tampoco a su jornada, ¿verdad? De trabajo, que son 8 horas, pero no únicamente, según el Código de Trabajo, el artículo 124, solo pueden trabajar hasta 12 horas, pero si ellos trabajan de más, pero ellos hacen su propia jornada, ¿verdad? Y si trabajan más de 12 horas, pues la empresa les debe pagar horas extraordinarias. También tenemos los trabajadores a quienes no es lícito pertenecer a un sindicato, que son los trabajadores de confianza, ¿verdad? Y lo podemos leer en el artículo 212. Según este artículo, establece que todo trabajador que tenga que tenga 14 años, ¿verdad? Todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato, pero los menores de edad no pueden ser miembros de su comité ejecutivo o consejo consultivo. Y ninguna persona puede permanecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. Tampoco es lícito que permanezcan a un sindicato de trabajadores los representantes del patrono y los demás trabajadores análogos que por su alta posición jerárquica dentro de la empresa estén obligados a defender de modo preferente a los intereses del patrono. La determinación de todos estos casos de excepción se debe hacer en los respectivos estatutos, atendiendo únicamente a la naturaleza de los puestos que se incluye y no a las personas. Dichas excepciones no deben aprobarse sin el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. O sea que hay trabajadores que no pueden pertenecer a un sindicato, entonces tenemos las personas, ¿verdad? Hay trabajadores que pueden contratar menores de edad, entonces si tienen más de 14 años sí pueden permanecer a un sindicato, pero no pueden ser del comité ejecutivo. Y si tienen menos, no pueden ser miembros del sindicato. También si ya pertenecen a un sindicato, ya no pueden ser miembros de otro sindicato. Y tampoco pueden permanecer al sindicato los que sean representantes del patrono o los que tengan algún puesto alto, ¿verdad? De jerarquía, que son lo que tienen que hacer, defender los derechos del patrono, no permanecer en un sindicato porque iban en contra del patrono, ¿verdad?
Entonces, estas serían estas personas. Y tenemos estos. También tenemos otros empleados de confianza que tampoco pueden permanecer, ¿verdad? Tenemos empleados de confianza y ahorita sí lo podemos encontrar en el artículo 351. Y dice en el artículo 351 que la tacha de testigos no interrumpirá el trámite del juicio y el juez se pronunciará expresamente sobre ella al dictar sentencia. 351. Compañeros, por favor, se les encarga su micrófono. Son cargos de juzgados de testigo. Entonces, no pueden ser también del sindicato los empleados que tengan mayor jerarquía. Tampoco pueden ser los empleados se consideren empleados de confianza, ¿verdad? Entonces, Compañeros, apaguen la bulla. para cuyo ejercicio es básico. Deberían de bloquearlos. Víctor García. Víctor, su micrófono. Entonces tampoco los empleados de confianza pueden pertenecer a, también tenemos estos empleados, ¿verdad? Entonces tenemos todos esas clases de empleados, los empleados sujetos a jornada de trabajo y los trabajadores a quienes se les solicita, es lícito pertenecer a un sindicato y empleados de confianza. Entonces, tenemos estos, ¿verdad? Y el patrono y la empresa. Y también que son sujetos del derecho individual de trabajo. El patrono y la empresa es que el patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Y lo podemos encontrar en el artículo 2 del Código de Trabajo. Por si lo quieren ir anotando, ¿verdad? Dice que patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetos a las disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público a que se refiere el artículo 119 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La empresa, por ejemplo, la empresa también es una unidad económica que tiene ánimo de lucro y crea y satisface necesidades económicas produciendo bienes y servicios o solamente servicios. El patrono individual es el propietario o dueño de un establecimiento que no tiene personalidad jurídica. Para tener el carácter de patrono se requiere la utilización de los servicios de una o varias personas que se efectúe mediante un contrato o de trabajo
o una relación de trabajo, el carácter lucrativo no es, una empresa es totalmente indiferente en el caso, ¿verdad? En este caso. Entonces podemos tener también la sustitución del patrono. Y la sustitución del patrono, esta institución se encuentra regulada también en el artículo 23 del Código de Trabajo, cuando el patrono es sustituto en virtud de una enajenación y, o sea, vende la empresa, ¿verdad? Y adquiere todos los derechos, pero al mismo tiempo adquiere todas las obligaciones. Si se fija una clausura o en contrario, ¿verdad? Esta sería nula, ya que no pueden derogarse las leyes de orden público ni restringirse los derechos de los que no intervienen en un traspaso. Esta institución persigue los principios fundamentales, la continuidad de la relación de trabajo, que es una medida de protección del salario de los trabajadores. Y la sustitución ha pensado en el nuevo patrono que debe responder ante los trabajadores, pero no ha querido desligarse en forma total del patrono sustituto. En primer lugar, porque la solvencia del patrono sustituto puede no ser firme, y en segundo lugar, porque el cambio de dirección en una empresa es siempre un peligro para el éxito de los trabajos, ¿verdad? Y tenemos también los auxiliares del patrono. Y los auxiliares del patrono son los trabajadores que no obstante tienen una relación laboral con el patrono, tienen a su cargo atribuciones específicas y no necesariamente en situación de subordinación. Los auxiliares del patrono se encuentran debidamente identificados en nuestro Código de Trabajo y son el representante del patrón, el intermediario y empleados de confianza. Entonces, esos serían los que intervienen, ¿verdad? Los sujetos del derecho individual de trabajo, que es el trabajador, el patrono y la empresa, cuando hay una sustitución del patrono, ¿verdad? Y los auxiliares del patrono. Y vamos a seguir platicando en la próxima clase para poder terminar un poquito este tema de quiénes son esos representantes del patrono y los empleados de confianza y el intermediario. Y entonces vamos a dejar esta clase por este día y por el horario, ¿verdad? Pero si tienen alguna pregunta la pueden hacer y con mucho gusto se la puedo resolver. Disculpe, licenciado, tengo una duda. Solo quisiera saber si usted se está basando en algún material o algo que nosotros podamos tener para estudiar, ¿verdad? Sí, algún material, pueden comprar un libro, pueden comprar libros de derecho laboral. No sé si ustedes tienen los libros de el licenciado o no sé qué es, Landelino Franco. Pues yo no, pero gracias. Sí, lo hay voy a algunos buscar. autores. Yo no Ok. tengo esos libros, pero lo pueden hacer, y por el Código de Trabajo también, que ese no debe faltar para ustedes, y la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Que Ok, también muchas habla gracias. del derecho de trabajo. Muy bien, Del muchas artículo gracias, licenciado. 101, 102, puede encontrar muchas cosas de derecho de trabajo. Licenciada, disculpe, ¿podemos retirarnos que tengo que entrar en mi otra clase?
Sí, por eso les digo que doy por terminada su clase, solo les estaba preguntando, todas les decía si tenían alguna pregunta, porque yo gracias. también tengo que Gracias, iniciar la licenciada. próxima. Muchas gracias, licenciada. Feliz día. Vale, pues, Cuídese. muchas gracias. No sé.